soy Inma Marto, trabajo en el grupo de la agricultura. Os voy a hablar sobre mi trabajo en integración del silicio y la nutrición mineral del olivo. Primero quiero hacer referencia a la presencia del silicio en el suelo y en la planta. El silicio en el suelo es el segundo elemento más abundante justo después del oxígeno, representando el 28% aproximadamente de la corteza terrestre. Se encuentra en el suelo en dos fases: fase líquida, disuelta en el suelo, en la solución del suelo como ácido ortosilícico a un pH por debajo de 9, y en fase sólida en formas cristalinas como la arcilla, el cuarzo o formas amorfas. La concentración de silicio soluble disponible en el suelo oscila entre 0,1 y 2 milimolar, y en planta la forma disponible de silicio para ella sería el ácido ortosilícico. Todas las plantas contienen silicio en sus tejidos, ya que es el elemento bastante abundante en el medio en el que crecen, siendo casi imposible extraer este elemento de los sustratos. La concentración de silicio en los tejidos de las plantas oscila entre 0,1 y 10% de su peso seco. Esta concentración varía entre especies y va a depender de su capacidad de absorción, lo que nos va a permitir agruparla en tres grupos. Plantas acumuladoras, que acumulan más de un 1% del peso seco. En este grupo encontramos principalmente los cereales, el arroz, el trigo, la avena. Un segundo grupo en el que se trata de plantas acumuladoras, entre 0,5 y 1%, encontramos el maíz. Y por último, las plantas no acumuladoras, que absorben menos del 0,5% de su peso seco. En este grupo podemos ver el olivo con un 0,03% de silicio en su peso seco. La absorción de silicio puede ocurrir a través de las raíces mediante absorción pasiva o activa y a través de vías cuticulares como el estoma y el tricoma, lo que haría viable la aplicación foliar de silicio. En cuanto a los efectos beneficiosos del silicio, numerosos estudios, principalmente en herbáceos, han demostrado que el silicio activa mecanismos de protección y tolerancia a estrés abiótico y biótico, como la salinidad, la sequía, plagas y enfermedades. En el caso del olivo, un estudio reciente mostró que la aplicación de silicio en olivo redujo la incidencia de repilo. Esto sería bastante importante, a la vista está de que disponemos de pocos productos para hacer frente a estos problemas, y de perspectiva a futuro está claro que se nos van a reducir el número de productos. Nosotros nos hemos centrado en la nutrición. Como he comentado, se ha observado principalmente en arroz y en cereales que el silicio mejora el crecimiento vegetativo y la absorción de nutrientes como el potasio, el fósforo y el nitrógeno. En leñosos sí es verdad que hay menos número de estudios, pero también se ha visto, por ejemplo en manzanos, que la aplicación de diferentes dosis de silicio incrementó el contenido de potasio, nitrógeno y fósforo en hojas. En cuanto al papel del silicio en la nutrición del olivar, no partimos de información, pero hay que tener en cuenta que uno de los problemas del olivar es el uso irracional de fertilizantes, como el exceso de nitrógeno, normalmente debido a que el agricultor asocia que una mayor aplicación de nitrógeno se va a traducir en un mayor rendimiento, y la deficiencia de potasio ocasionada porque en general el agricultor ha prestado un poco menos atención o le ha dado menos importancia a la fertilización potásica, la cual además se agrava con las condiciones típicas que tenemos en la planta mediterránea, que es la escasez de agua en el suelo, que dificulta la difusión del ion potasio, bajo contenido de arcilla, y otro caso es la interacción con otros nutrientes. Esto lo que nos provoca es que reduce la tolerancia al estrés abiótico y biótico. Está claro que una planta bien nutrida va a ser frente a esto mucho mejor a estos problemas. En el caso del exceso de nitrógeno, reduce la tolerancia a las primaverales, la tolerancia al repilo, a plagas como la cariosis. Se ha visto incluso que afecta a la composición de los volátiles, y esto afectaría a la oviposición de la mosca. Interacciones nutricionales: se conoce que el exceso de amonio reduce la absorción de potasio, y por supuesto la contaminación ambiental debida por la acumulación de nitrato en el perfil del suelo. Esto en cuanto a lo relacionado con los estreses abióticos y bióticos, pero ya se conoce que el exceso de nitrógeno atrasa la maduración, reduce la calidad del aceite y numerosos efectos negativos. Perdón porque se ha movido un poco la diapositiva. En cuanto a la deficiencia de potasio,
está claro que plantas deficientes de potasio van a reducir la tolerancia al estrés hídrico y a la sequía. Y bueno, teniendo en cuenta en el punto que estamos con el tema del aumento de la temperatura, esto va a ser bastante importante porque las plantas no van a afrontar bien el cambio climático si están deficientes en potasio. Teniendo en cuenta que el silicio se ha propuesto como una herramienta para mejorar el suministro de nutrientes en las plantas, el objetivo de mi estudio es conocer el efecto que tiene la aplicación de silicio tanto vía foliar como a través del agua de riego sobre el crecimiento vegetativo, el contenido de potasio y nitrógeno y el efecto provocado por la interacción entre nitrógeno y potasio. Lo he dividido en 3 capítulos. En el primero veremos el efecto del silicio y su forma de aplicación en el crecimiento, absorción y distribución de nitrógeno en plantas como el de olivo regadas con diferentes dosis de nitrógeno. En el segundo capítulo, el efecto del silicio y su forma de aplicación en el crecimiento, absorción y distribución de potasio en plantas jóvenes de olivo deficientes en potasio. Y por último, el efecto del silicio en la interacción provocada por el potasio entre potasio y nitrógeno. En primer lugar, estudiamos el efecto del silicio en la fertilización nitrogenada. Para ello, plantas de olivo de la variedad picual fueron trasplantadas a macetas de 2,5 litros de capacidad, llenas de arena previamente lavada, y se situaron en el umbráculo de crecimiento, aquí situado en el campus de Rabanales. Los tratamientos, tras un mes de aclimatación se iniciaron los tratamientos de silicio, en el que se aplicaron 2 dosis, 0 y 20 miligramos por litro, semanalmente, en 2 formas de aplicación, riego y foliar. Como fuente de silicio se utilizó el producto de la Vitactisil, cuyo compuesto activo es el ácido ortosilícico, y una vez que observamos la diferencia de contenido en silicio en la hoja, que fue a las 6 semanas aproximadamente, pues se iniciaron los tratamientos de nitrógeno con diferentes dosis, 0, 100 y 400 partes por millón. ¿Por qué elegimos estas dosis? Pues otros estudios que ya se habían realizado mostraron que con 400 partes por millón pues se producía síntomas de exceso de nitrógeno en la planta. Como fuente de nitrógeno utilicé el nitrato cálcico. Con todo esto se estableció un diseño factorial en bloque al azar con 9 tratamientos resultantes de la combinación de las dosis de silicio y la forma de aplicación con las diferentes dosis de nitrógeno, y se distribuyeron en 5 bloques en los que había 2 repeticiones por tratamiento y por bloque. Las determinaciones, se determinó la longitud de los brotes mediante mediciones semanales y la acumulación de nitrógeno y silicio en hojas y brotes y raíces. En primer lugar, en este gráfico se representa en el eje X el tiempo en semanas desde el inicio de los tratamientos de silicio. En el eje Y el contenido del tallo, el crecimiento del tallo, en centímetros, y podemos observar que la zona sombreada representa ese periodo de acumulación de silicio que hablaba antes, en el que se inició primero los tratamientos de silicio, y cuando se observaron la diferencia de contenido en silicio en hoja, se iniciaron las aplicaciones de nitrógeno, 0, 100 y 400 partes por millón. Se observó que las aplicaciones de silicio, representadas con las líneas azul y verde, azul para el silicio mediante riego y verde para el silicio mediante aplicación foliar, incrementó el crecimiento del brote. Este efecto fue mucho más acusado en las plantas que recibieron 100 partes por millón, lo cual podría explicarse porque en estas mismas plantas la concentración de silicio en tallo para ambas aplicaciones, mediante foliar o mediante riego, fue mucho mayor. En cuanto al contenido de nitrógeno en planta, la aplicación, el contenido en planta fue proporcional a la aplicación de nitrógeno, de manera que plantas con 400 partes por millón tuvo una mayor cantidad de nitrógeno. En el caso concreto de la interacción entre nitrógeno y silicio, se observó para la aplicación foliar de silicio, que se representa con las barras que se encuentran a la derecha, que tienen la marca de TF silicio, que es tratamiento foliar, y la barra que tiene a la izquierda serían las plantas control. Se observó que las plantas tratadas con silicio no hubo un efecto significativo para 0 y 100 partes por millón, pero sí que tuvo tendencia a aumentar el contenido de nitrógeno. En cambio, el silicio sí que tuvo un efecto significativo cuando las plantas tenían 400 partes por millón, de manera que redujo el contenido de silicio, actuando como un regulador en la entrada del nitrógeno cuando este se aplicaba en exceso. En cuanto al capítulo 2, tanto material vegetal como condiciones de cultivo fueron similares al capítulo 1, los tratamientos de silicio también. Aquí lo que se hizo fue combinarla con el cloruro potásico en dosis baja, 0,05 milimolar.
El diseño fue completamente al azar, con 3 tratamientos, y se determinó, al igual que en el anterior, la longitud de los brotes medida semanalmente y la acumulación de potasio en los diferentes órganos. Al igual que en el anterior, se observó resultados similares. El silicio incrementó la longitud del tallo. Comprobamos la longitud específica, es decir, comprobamos que el silicio aumentaba la longitud del tallo, pero los tallos eran más delgados. Y en cuanto a la concentración de silicio, pues no tuvo ningún efecto en la concentración de potasio, la acumulación de potasio en planta. Ahora mismo, ¿en qué punto lo encontramos? Pues para completar los objetivos que marcaba al inicio, pues estamos analizando los resultados del capítulo 3 que corresponderían al efecto de silicio y la interacción entre el nitrógeno y el potasio. Y bueno,